Adelante. Ok, perfecto. Entonces, tú me dijiste que lo ibas a grabar, no sé si... Ah, ya. No, no, perfecto, era que no había visto el aviso. O sea, como te avisa el Meet, pensé que no había empezado. Pero bueno, ok, bueno, perfecto. Ok, bueno, primero agradecer a Carlos por la oportunidad, por la invitación. Básicamente voy a resumir un poco algunos de mis resultados de mi tesis de doctorado, que se basó en la reconstrucción de estados cuánticos puros, tratando de encontrar o construir métodos eficientes. Entonces, bueno, lo que motivó más o menos este trabajo es que sabemos que cuando un sistema cuántico, al medir en sistemas cuánticos, esto no es tan inocente como cuando pasa con los sistemas clásicos. Sí, debido a que por el postulado del colapso, pues cuando uno mide, afecta de manera significativa al sistema. Entonces esto hace que uno luego de medir, como el sistema colapsa un autoestado del operador de medición, uno ya no tiene más información sobre el estado previo. O sea, uno sabe que el estado obtuvo una salida, pero no puede estar 100% seguro de que ese fue el estado anterior a la medición. Uno sabe que es uno como de los componentes de los estados, de las probabilidades de salida. Entonces esto hace que no sea, en cierto sentido, no es suficiente medir simplemente dos observables canónicos como ocurre con los sistemas clásicos. Entonces uno necesita encontrar de cierta manera un sistema informacionalmente completo. Por informacionalmente completo nos referimos a un sistema o un conjunto de mediciones que permita de manera unívoca determinar el estado del sistema. Entonces, a construir esto ha sido algo que se ha trabajado de distintas maneras, pero siempre hay ciertos peros cuando uno está construyendo estos sistemas, por ejemplo, la dificultad de construirlos, la dificultad de implementación, entre otras cosas. Sí, bueno, aquí rapidito nosotros nos vamos a referir a los estados cuánticos puros como qubits o vectores en un espacio de Hilbert de dimensión D. Tenemos sus elementos duales acá, ahí está con el lápiz. Un segundo. Ok. Ok, perfecto. Entonces sí, tenemos sus elementos duales y definimos el producto interno de los elementos del sistema. Esto para sistema, en el caso de tener un sistema multipartito, lo expresamos a través de un producto tensorial, que nosotros utilizamos el producto de Kronecker, donde cada uno de estos elementos es una base de cada uno de los subespacios donde pertenece cada uno de las partes del sistema. Y bueno, estos son estados normalizados, esto tiene que ver con el hecho de conservar las probabilidades. Otra propiedad interesante que tenemos que tener en cuenta, sobre todo cuando se está trabajando en el ámbito de computación cuántica, es el entrelazamiento, que es lo que nos dice que cuando tenemos un sistema cuántico multipartito, si el sistema se puede escribir directamente como un producto tensorial, como se ve acá, eso implica que el estado es separable y que entonces no hay correlación entre las partes que lo conforman. Pero si el estado no se puede escribir de esta manera, decimos que está entrelazado, lo que significa que existe cierta correlación entre las distintas partes del sistema, y este tipo de correlación no tiene una contraparte clásica. Es decir, no hay una teoría clásica que explique cómo decir, lo que pasa en un sistema afecta al otro, cuando hacemos operaciones locales, por ejemplo. Para recordar esto es básicamente lo que molestaba a Einstein de la cuántica, ¿sí? Como parte de lo que atraca luchó. De aquí viene la famosa paradoja de Einstein y Rosen, donde ellos dicen que la cuántica es una teoría incompleta porque no se puede establecer. Si un ejemplo clásico de estado entrelazado es el estado de Bell, que justo John Bell fue quien probó que la teoría cuántica o que la mecánica cuántica era una teoría netamente no local. Es decir, que no estaba incompleta, sino que había que Einstein, o en el momento de contemplarlo, Einstein no contemplaba que existían interacciones que no eran locales. Y Einstein intentaba explicar esta teoría con una teoría local de variables ocultas. Bueno, el caso de los vectores de estado, las funciones de onda, en ese caso se habla de que son estados puros. Pero estos no son el estado más general que nosotros encontramos en la naturaleza.
La forma más general de describir un estado cuántico es a través de la matriz densidad, que es como una especie de mezcla estadística de estados puros. ¿Sí? Lo pueden ver acá, es como mezclamos acá estadísticamente un conjunto de estados puros y si cumple con las condiciones, es decir, si esto nos da una matriz hermítica, semidefinida positiva, es decir, todos los autovalores son positivos, y contra C igual a 1. Esto es de nuevo para estar en concordancia con el hecho de que la traza de estas matrices tiene que ver con las probabilidades de cada una de los outcomes del sistema. Como los sistemas, los vectores o los sistemas cuánticos viven en un espacio complejo, no tenemos una forma directa de representarlos. Entonces lo que nosotros hacemos es hacer algunas representaciones. Por ejemplo, en el caso de un qubit se puede hacer una representación en la esfera de Bloch, que es, uno toma las 3 dimensiones, digamos, uno puede aprovechar el hecho de que el vector está normalizado y quitarse una dimensión, y podemos expresar a un estado cuántico general, un estado puro en general, con esta expresión de acá, donde los valores de teta y phi representan las coordenadas angulares de unas coordenadas esféricas, y los puntos que están en la superficie de esta esfera, llamada esfera de Bloch, representan estados puros. Y en el caso de los estados mixtos, o las matrices de densidad, estas se pueden, su coordenada dentro de la esfera de Bloch se puede encontrar a través de esta descomposición. O sea, podemos dividir la matriz en esta, descomponer una base de matrices ortogonales, donde los elementos de estos R son los componentes, en el caso del sistema de dimensión 2, del vector de Bloch, se puede generalizar a más dimensiones, y vienen de calcular la traza del producto del estado del sistema con una de estas matrices. Por ejemplo, en el caso, puede usarse las matrices de Pauli, y estos estados en general están en el interior de la esfera. ¿Sí? Podemos escribir un estado puro, se puede escribir con una matriz de densidad, si es un proyector de rango 1, entonces igual va a ser un punto en la superficie de la esfera, pero un estado mixto en general está dentro de la esfera, y el estado máximamente mixto, o el estado, digamos, más random que puede tenerse, ocupa justo la coordenada 0 de la esfera. Ok, otro aspecto importante, digamos, sobre el que tenemos que hablar es de las mediciones cuánticas. Sí, estas se hacen a través de operadores positivos, de evaluación positiva, o las PUBM, y son descritas por operadores de medición, que son operadores que actúan sobre una función de onda o una matriz de densidad, y se obtiene una salida. ¿Sí? Entonces, cuando hacemos la PUBM, juntamos estos operadores de medición, cumpliendo ciertas mediciones, ciertas condiciones, que es que estos operadores se vienen a ser descritos de esta manera, que se ve acá, y deben relacionar esta relación de completitud, es decir, que todas las operaciones esto se hace lo mismo para mantener que las probabilidades estén normalizadas, para mantenernos dentro digamos, de que todos los eventos tengan una probabilidad y estemos normalizando la probabilidad. Y la regla de Born, que nos dice que al medir, la probabilidad de obtener una salida viene dada por esta operación de aquí, la traza de este sándwich del vector de la matriz densidad, encerrada en los vectores en los operadores de medición, y luego de medir, el estado pasa a ser este estado de acá, este nuevo estado de acá. Entonces, por eso es necesario estar todo el tiempo, volver a preparar el sistema luego de hacer una medición, ya lo voy a mencionar. En particular, a nosotros nos interesa, o en este trabajo, el mayor interés viene en las medidas proyectivas, o las medidas de von Neumann, que son las medidas, digamos, las más simples que se pueden hacer, y las que están relacionadas más directamente con observables, ¿sí? Con operadores que sean unitarios, hermíticos, que digamos, que puedan obtener su resultado directamente a través de la medición, como lo es, por ejemplo, la posición. En este caso, como digo, son proyectores, sales que son ortogonales entre sí y suman la identidad. Existen algunas clases especiales de PUBMs, en particular las PUBM simétricas informacionalmente completas. Como digo, si son informacionalmente completas, nos da la capacidad de reconstruir el estado de manera unívoca. Y estas son simétricas, que nos dice que tienen la propiedad de que todos los vectores que componen a estos proyectores, o todos los operadores que componen esta PUBM, son tales que el producto interno se puede escribir de esta manera, como está acá, o de esta manera que está acá, si nos vamos a estos proyectores subnormalizados. Esto es como que son, en cierto sentido, la mayor cantidad de líneas o de proyectores que sean entre todos los más distintos posibles que se pueden hacer para una sola medición. ¿Sí? Todo esto
componen una única medida. O sea, es una forma, digamos, medianamente eficiente. Este tipo de sistema está conjeturado para existir en toda dimensión, pero no se ha encontrado una prueba definitiva de que existan en toda dimensión. Solamente hay la conjetura. Hay ciertas dimensiones para las cuales se ha construido de manera explícita, existen recetas para hacerlo, y bueno, en esos casos se puede utilizar directamente la receta. También tenemos las Mutually Unbiased Bases, o las bases no sesgadas, que es cuando tenemos las dos bases, son bases que digamos son como las bases más distintas que se pueden construir. Dos pares de bases que son lo más distintos posible. Es como el símil hacia los vectores, ¿sí? ¿Cuáles son los dos vectores más distintos que se pueden tener? Son dos vectores ortogonales entre sí. Entonces, en el caso de las bases, pues no podemos tener que sean totalmente ortogonales, porque precisamente los elementos de la base son ortogonales entre sí, pero sí podemos establecer ciertos vectores que sean los más diferentes que puedan ser. Un ejemplo bastante fácil tiene que ver con las bases que son los autovectores de la matriz de Pauli. Sí, tenemos que la base de sigma z, que es la base computacional, la podemos escribir como los vectores xy, por decirlo, como dos, o para irnos más al contexto de computación, o de bases, la base canónica, 0 y 1, ¿verdad? Y luego tomamos la base autoestado de sigma x, que viene dado por esto. Y esta base se ubicaría, esta base, y esta base se ubicaría de esta manera, siendo ortogonal, estando ubicada exactamente a 45 grados de la base computacional. Entonces, lo más distinto, cualquier otro movimiento va a hacer que los vectores no tengan exactamente los productos internos entre elementos de una base y de otra, no sean diferentes. La idea es que todos los productos internos entre los elementos de una base con los elementos de la otra deben ser iguales, deben tener el mismo valor. Entonces, cuando dos bases cumplen con eso, ese valor precisamente es el que está acá, de 1 sobre D. Cuando se comparan más de dos bases, se tiene un conjunto de bases mutually unbiased o no sesgadas, si estas son unbiased a pares. ¿Sí? El otro ejemplo, en el caso de dimensión 2, es la otra base de autoestado de Pauli, la base sigma i, que no la puedo dibujar acá. Pero básicamente eso es lo que se hace. Se construyen, se viven las bases y se consiguen las bases más distintas que se pueden hacer. Este es un problema no trivial, inclusive no está tampoco demostrado que se puedan encontrar en cualquier dimensión. Solamente se sabe de su existencia cuando la dimensión es un número primo o potencia de un número primo. Pero mejor dicho, el conjunto completo. O sea, se sabe de bases no sesgadas en cualquier dimensión, pero el conjunto máximo que puede existir en una dimensión es un total de d más 1. Es decir, por ejemplo, para dimensión 2 pueden existir 3 bases. Para dimensión 3, 4 bases y así. Pero este conjunto máximo solamente se sabe de su existencia cuando la dimensión es un número primo o potencia de un número primo. El caso más sencillo donde no se conoce la existencia de este conjunto máximo es en dimensión 6, que es el primer número que no es un primo o potencia de un primo. ¿Sí? Para dimensión 6 se han encontrado 3 bases, si mal no recuerdo, y ni siquiera se ha logrado encontrar un solo vector que sea unbiased a las 3 bases al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces este es un problema abierto, un problema súper difícil que se ha atacado desde hace muchos años, pero no se le ha encontrado solución todavía. Es un problema, digamos que en el área de computación, de información cuántica o de este tipo de cosas más matemáticas que físicas, ha sido un problema que ya es una hoja amarilla, dicen algunos por ahí, que ya está muy viejo y todavía no se ha encontrado alguna solución. Otro aspecto importante para definir conjuntos de mediciones informacionalmente completos son los Complex Predictive Designs. Que estos son conjuntos de vectores que cumplen con una característica muy importante, que es dada una función f, una función polinomial f, cualquier función polinomial f, de grado a lo sumo t, en los elementos del estado y en sus conjugados, se tiene que el promedio de la función sobre los elementos del t-sign es igual que el promedio de la función sobre todo el espacio. ¿Sí? Como esto de acá.
Es decir, que si yo calculo el promedio de la función sobre solamente el conjunto discreto de elementos que he seleccionado, que son el t-design, eso tiene que ser exactamente igual al promedio sobre todo el espacio, tomando en cuenta el espacio de los estados puros. Sí, esto es sumamente difícil de probar de esta manera, pero también se pueden caracterizar estos elementos satisfaciendo esta expresión de aquí que se llama el Welsh bound. Si se satura este bound de acá, obtenemos que el conjunto de vectores que lo conforman forma un t-design de grado T. En particular, las SIG-PUVM y las MUVs, las SIG y las MUV, son complex predicted to design, es decir, que cumplen con esta desigualdad para T igual a 2. Eso se utiliza en particular para encontrar estos conjuntos completos, porque si es un t-design, un complex predicted to design es informacionalmente completo. Es decir, que si yo puedo definir un complex predicted t-design, los elementos que lo componen me van a definir una PUVM que me permite hacer una reconstrucción unívoca de un estado cuántico. ¿Sí? Entonces ahora vamos a pasar digamos, a lo realmente, a la contribución de mi trabajo, que es la construcción de conjuntos de mediciones para tomografía de estados puros. O bueno, también algunos de estos funcionan para tomografía de estados mixtos. Vamos a empezar con medidas cíclicas. ¿Sí? Para ello nosotros nos inspiramos en la idea de una forma especial de construir las MUV, que son las MUV cíclicas. Las MUV cíclicas, se dice que un conjunto de MUV es cíclica si todas las bases que conforman el conjunto de las MUV se pueden encontrar a través de potencias de una única transformación unitaria. Sabemos que una transformación unitaria tiene columnas que son ortogonales entre sí. Entonces, si estas columnas, como son ortogonales entre sí, forman una base, entonces si a través de potencias de esta única transformación unitaria, desde la potencia de 0, es decir, desde la identidad, hasta la potencia u elevado a la d, me definen las d más un bases del conjunto de MUV. Ahora estamos hablando de un conjunto de bases cíclicas, de MUV cíclicas. ¿Sí? Este tipo de conjuntos se han encontrado en dimensiones que son potencia de 2. Existen varias recetas para encontrarlas, propuestas anteriormente, pero por ejemplo, se encontró que las cyclic MUV no se pueden construir en dimensión 3, por ejemplo, no existe forma de construirlas en dimensión 3. ¿Qué ventaja tendría este tipo de construcción? ¿Sí? Por ejemplo, como les dije, las MUV son informacionalmente completas, un conjunto completo de MUV es informacionalmente completo. Entonces, este nos permite hacer reconstrucción de estados cuánticos. O sea, vamos a suponer que yo tengo mi montaje experimental. Yo tengo mi aparato acá, mi sistema que quiero caracterizar, y tengo por ejemplo, no sé, un conjunto de láser, tengo mi mesa óptica. Entonces, cada una de las mediciones implica preparar una configuración en esta mesa óptica. Entonces, yo mido en una base, hago todas las mediciones que quiero, después tengo que cambiar la configuración de la mesa óptica, es decir, implementar otro aparato de medición para lograr medir en otra base. Y esto, pues, obviamente, cuando la dimensión del sistema crece, necesitamos muchos más aparatos, cada vez necesitamos más y más aparatos. Entonces, esto escala con el tiempo, con el tamaño del sistema, con la dimensión del sistema que queremos caracterizar. La idea de estas medidas cíclicas es que permitirían, en cierto sentido, simplificar los montajes, porque no requeriríamos un montaje completamente nuevo, sino, de cierta manera, poder replicar el paso del sistema por el mismo aparato. Si vamos a suponer, no sé, una fibra al final de la mesa óptica que reintroduzca el láser al sistema, que pase otra vez por todo el aparato, y esto implicaría la segunda base de medición, y así sucesivamente. O, por ejemplo, otro ejemplo que se puede pensar, un experimento de Stern-Gerlach, donde pasamos el haz de electrones o de protones por el campo magnético variable. Si nosotros duplicamos el tamaño de este campo magnético, el tiempo que pasa el haz dentro del campo magnético, sería como elevar al cuadrado la transformación unitaria asociada al hamiltoniano del sistema, y sería como aplicar una segunda base. ¿Sí? Estos son ejemplos teóricos. Ese es el planteamiento teórico de cuál sería la ventaja de usar medidas cíclicas. Entonces, nosotros, inspirados por esta idea de las MUV cíclicas y del hecho de que las MUV son complex predicted design, buscamos una forma, a ver si era generalizable, ¿sí? Vamos a decir, no queremos que sean exactamente D más un base, ¿sí? ¿Qué pasa si permitimos que sean más bases? Entonces, eso nos llevó a plantear lo que es la idea de las medidas cíclicas más general. Es decir, nuestro caso es, planteamos un conjunto de bases
tales que provengan de una única transformación unitaria, de modo que, que K potencias desde el 0 hasta la potencia K más 1 potencias, desde el 0 hasta la potencia K, nos den todas las bases del conjunto, es decir, las bases que forman la PVM, o los proyectores, por decirlo así, que van a formar el PVM. En particular nos interesa cuando estas bases forman un Complex Projective T-Design, y en ese caso decimos que forman un Cyclic T-Design. Y para empezar la idea, es como le había dicho, encontrar conjuntos que formen un T-Design, pues es difícil, agarrar un conjunto de vectores y decir, bueno, vamos a ver si este conjunto de vectores es o no es un T-Design, es algo no trivial. O sea, encontrar un T-Design de esta manera es algo no trivial. Entonces, nuestra idea es aplicar ciertas restricciones a ese conjunto de vectores. ¿Sí? Tenemos un conjunto de vectores, como se ve acá, representando estos puntos en un espacio. Los agrupamos como bases. Cada conjunto de 3 vectores forma una base, por decir, en dimensión 3. Y luego decimos que cada uno de estos viene a ser como potencia de una única transformación unitaria. Entonces, esto lo que nos hace, la ventaja que nos da es que nos permite reducir de manera significativa el número de parámetros necesarios para encontrar elementos, ¿sí? Porque solamente necesitamos encontrar los parámetros de esta única unitaria. Inclusive eso se puede todavía reducir algo más. Entonces, para eso nosotros tomamos una pequeña aproximación numérica, donde nosotros planteamos una matriz unitaria aleatoria. Para eso lo que hacemos es plantear un conjunto de parámetros al azar, construimos una matriz hermítica a través de una descomposición en una base, como si estuviera descompuesta en una base de matrices ortogonales. En este caso usamos la matriz de Gell-Mann, complementadas por la identidad. Y luego definimos nuestra unitaria como la exponencial de esta matriz hermítica, así como se puede hacer para cualquier matriz unitaria. Y luego buscamos el conjunto de parámetros tales que la potencia de esta matriz unitaria nos permita saturar la cota de Welch, el frame potential de la cota de Welch. Si se logra, este conjunto de parámetros nos lo quedamos para construir la base. Si no lo logra, variamos los parámetros y hacemos una exploración numérica lo más amplia que podamos. Con este método encontramos soluciones para dimensión 2, 3 y 4. Y eso nos permitió establecer ciertos patrones o ciertas ideas para poder encontrar una solución, digamos, analítica. Y encontramos, para hablar un poco de esa solución, es necesario que introduzca otro conjunto de elementos, algo bastante interesante, que son los different sets. Un different set es un conjunto de enteros en un álgebra modular definido por 3 características, que son aquí estos B, K y lambda, que me dice que el different set está compuesto por el módulo, este módulo B, o nu, como quieran ver, teniendo K elementos, cada uno de estos repetido lambda veces. Es decir, el different set se define que yo tengo los elementos del conjunto y las diferencias entre los diferentes elementos, módulo, el factor nu, todos los elementos del set se encuentran dentro de las diferencias. ¿Sí? Esto es un poquito confuso, pero vamos a suponer este conjunto de aquí, un ejemplo. Tenemos el conjunto de números 1, 2, 4. Estos nos definen un different set de características módulo 7 con 3 elementos y lambda igual a 1. Es decir, cada elemento del set se encuentra una vez. Aquí tenemos todas las diferencias, aplicamos la operación del módulo y vemos que entre todas las diferencias aparecen el 1, el 4 y el 2 una vez cada uno. Entonces esto nos define el different set. Nosotros encontramos que para ciertas condiciones en los autovalores condicionadas por different sets, o sea, si los autovalores tienen cierta relación entre los valores, entre sus valores dadas por algún different set, podemos construir una matriz tal que genere un complex projective cyclic T-Design. ¿Sí? En particular, si los cyclic T-Design, si el different set tiene multiplicidad 1, es decir, lambda igual a 1, podemos definirlo de esta manera. Si hacemos una descomposición de la matriz unitaria que es candidata a formar el cyclic T-Design, y bueno, la descomponemos, diagonalizamos, tenemos la matriz lambda de los autovalores, la matriz B es la de sus columnas son los autovectores de U, y luego imponemos esta estructura en los autovalores. Decimos que estos autovalores E a la I mu sub beta viene dado por esto, donde estos n son números naturales. Si estos números n
n de acá, si este conjunto de números n que van a tener los autovalores son tales que forman un different set con esta característica, U y las potencias de U van a formar un cyclic to design. ¿Sí? Es lo más alto, el grado más alto de cyclic design que se puede generar a través de este método. Que igual es lo que nos interesa porque son donde podemos encontrar las MOVE o podemos encontrar las SIG-PUVM, que también se pueden encontrar con este método. Entonces podemos hacer, las SIG-PUVM con este no se pueden encontrar, perdón, porque requieren más elementos, se tienen más elementos de los que se requieren para SIG-PUVM. Pero podemos encontrar conjuntos de mediciones, digamos, más allá de las MOVE y algo más allá de las MOVE. Y esto nos permite aplicar un protocolo de tomografía estándar para poder hacer reconstrucción del sistema. Sí, bueno, en nuestra exploración nosotros logramos, digamos, vamos a trabajar dimensión 2, 3 y 4. Encontramos, como con este método anterior, encontramos soluciones analíticas para dimensión 2 y 3, y para 4 y para cualquier dimensión superior, donde podamos encontrar un different set. Encontramos que las condiciones para poder encontrar dicho different set en general es que requieren que el número k, que es la potencia a la que elevamos las unitarias, debe ser al menos de d por d-1. Esto es algo desafortunado, digamos, porque escala muy rápido con la dimensión del sistema. ¿Sí? Por ejemplo, para dimensión 8 ya necesitamos 50 y tantas bases, que para ese caso es más práctico trabajar con otro sistema. Pero si tenemos evidencia numérica de que podemos trabajar, de que podemos encontrar conjuntos de cyclic to design con menos bases. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos evidencia numérica para dimensión 4 de que pueden aparecer a partir de 6 bases. Sin embargo, hasta el momento en la investigación no se ha encontrado una solución analítica que permita generalizar esto. Tenemos una solución analítica que requiere un número alto de bases y tenemos un algoritmo numérico que puede encontrar soluciones para un número de bases menor, digamos. En este caso sí sería práctico porque a pesar de que las MOVE pueden seguir siendo menos elementos, o en las dimensiones donde no existen las MOVE cíclicas, sí podemos establecer este tipo de t-design cíclicos, porque, como digo, simplificaría el setup en general. Esa es como la ventaja que introduce este método. Bueno, para más detalles sobre esto y algunas demostraciones generales sobre cómo encontrar estos sets, pueden ver esta publicación de Quantum de acá, que salió a principios de este año. Y nuestra segunda aproximación, la segunda aproximación de la que le voy a hablar hoy, es la tomografía a través de bases locales. Vamos a hablar un poquito de lo que es tomografía en general. Entonces, como se dijo, como lo comenté al principio, la tomografía es la técnica para reconstruir un estado cuántico en principio desconocido. ¿Sí? Esto lo hacemos utilizando un ensemble o muchos sistemas cuánticos que se preparan de la misma manera. ¿Por qué necesitamos preparar muchos sistemas de manera idéntica? Porque una vez que medimos, como dije anteriormente, nuestro sistema colapsa a un autoestado del sistema. Ya este sistema, si lo volvemos a medir, va a dar el mismo resultado. ¿Y por qué necesitamos entonces un ensemble? O no podemos hacer un ensemble porque cada vez que medimos cae en 1. Y a la vez no podemos preparar de manera arbitraria un estado cuántico, clonarlo, copiarlo, no podemos copiarlo. Entonces lo máximo que podemos hacer es tomar muchos sistemas idénticos, digamos, sistemas idénticos, lo más idénticos que podamos construir, y aplicarle las mismas operaciones que se usaron para preparar el sistema que nos interesa conocer su estado, para poder tener, digamos, nuestras copias del sistema. Si eso es como, por ejemplo, vamos a ver el típico ejemplo mental del gato de Schrödinger. Nosotros tenemos al gato en la caja, no sabemos si está vivo o está muerto hasta que abrimos la caja. Una vez que abrimos la caja, o rompemos la caja, sabemos si el gato está vivo o está muerto. Si queremos medir otra vez para saber, por ejemplo, la probabilidad de que el gato esté vivo o muerto, tenemos que tomar otra caja, volver a meter al gato, volver a cerrar, tenemos que preparar el mismo sistema. Entonces eso lo tenemos que hacer una y otra vez cada vez que vamos a hacer una medición. Eso es otro costo que tienen este tipo de cosas. Por eso también es importante tratar de encontrar conjuntos de mediciones que también requieran en lo posible un ensamble de tamaño pequeño. Sí, algunos aspectos como históricos importantes sobre la tomografía o el área cuántica en este caso, vienen, por ejemplo, de sabemos que cuando se inició la cuántica fue una revolución en más de un sentido en que hubo que cambiar la forma de pensar. Entonces hubo que establecer fundamentos matemáticos. ¿Sí? Esto, por ejemplo, von Neumann los resumió en
en su libro en 1932. Y venía la preocupación de qué hace falta para describir un sistema cuántico. ¿Sí? Por ejemplo, Fano habló de técnicas para describir un sistema cuántico, una especie de prototipo de lo que iba a ser la tomografía. En particular, por ejemplo, Pauli también se preguntó que, por ejemplo, si eran la posición y el momento suficientes para caracterizar una función de onda. Obviamente después se dieron cuenta que no, que hacía falta un conjunto más grande de materiales. Y ya los primeros intentos de tomografía, miren, empezamos desde que establecimos las herramientas para identificar, para caracterizar la mecánica cuántica en 1932 hasta 1980, pasaron 50 años entre este establecimiento y 30 años casi desde que se planteó la descripción de los sistemas cuánticos y de cuántas medidas es suficiente para establecer los primeros protocolos de tomografía. Sí, este fue en 1983, esta es la teoría. Este paper plantea la teoría de cómo hacerlo, y este otro paper del 93 plantea el experimento. Tiene el experimento donde se realizó la reconstrucción de un estado cuántico. Esto fue con el protocolo estándar, que después se llamó protocolo estándar, que les voy a explicar a continuación. Sí, vamos a hacer un ejemplo rapidito para un sistema de un qubit. Una matriz de densidad para un sistema de un qubit se puede descomponer en estas cuatro, en una base de matrices. ¿Sí? Una base ortogonal de matrices, en este caso usamos las de Pauli. Tenemos la matriz de identidad y las tres matrices de Pauli, X, Y y Z, o 1, 2 y 3. Entonces, lo que debemos hacer es descomponer el sistema, el estado, en una base ortonormal de matrices, una base para matrices hermíticas. Y usamos generadores, es decir, que estas bases son generadores, deben ser linealmente independientes, y en el caso de la de Pauli tienen la relación de ortogonalidad dada por esta expresión de acá. Entonces, lo que necesitamos nosotros saber en este caso, tenemos el estado cuántico, y expresado de esta manera. Nosotros necesitamos saber cuáles son los valores de estos cuatro parámetros reales que están aquí, estos SJ. Para ello, lo que hacemos es medir. Se lo tenemos que medir en cada una de las bases. En el caso de la identidad, pues no hace falta medir, porque sabemos que el valor esperado va a ser este de acá, va a ser 1. Pero para cada una de las otras bases sí hay que hacer la medición. Expresamos la matriz, el valor esperado, como la traza de ρ por el producto de ρ por el vector de estado. Y bueno, descomponemos al vector de estado en sus componentes. Debido a la relación de ortogonalidad, obtenemos este resultado. Tenemos que el valor de expectación de medir una Pauli, una matriz de la base en general, nos da dos veces el valor del parámetro que estamos buscando. Entonces, ese parámetro es la mitad del valor de expectación. De esa manera, en general, podemos obtener la matriz densidad a través de esta operación. Entonces, lo que se hace, el protocolo estándar, es medir en una base de matrices, en principio. Después se pueden hacer ciertas concesiones para disminuir el número de medidas, pero medimos en principio en una base de matrices ortogonales, encontramos todos estos parámetros. Eso nos da un estado candidato debido al error experimental o al error de la limitación de estadística que tenemos en la práctica. Todo esto funciona si el ensamble fuera infinito, es decir, si podemos hacer una reconstrucción totalmente precisa de la distribución estadística o de estos valores de acá. Entonces lo que hacemos es aproximar, esto nos da un estado, y luego este estado candidato puede ser que sea un estado que al final no sea físico, es decir, que tenga un autovalor nulo o una traza distinta de 1. Entonces se debe hacer un proceso de likelihood, se debe buscar el estado cuántico más cercano al que obtuvimos a través de estos experimentos. ¿Sí? Entonces, en un caso más general, cuando vamos a un sistema de dimensión D, podemos expresar su estado como una matriz de dimensión D por D, y la descomponemos en una base. Algunos ejemplos de estas bases para dimensión 2 son las de Pauli. Si nos vamos a dimensiones más altas, podemos hacer bases con productos de cadenas de Pauli, es decir, donde se aplica una cadena de Pauli de manera local a cada uno de los elementos. Esto en cierto sentido es ventajoso porque son operaciones locales, pero el problema viene con el escalamiento. Para un qubit, estos son 2 a la 2, siempre tenemos d² elementos en una base, entonces son 4 elementos para un qubit.
pero para n qubits son 4 a la n elementos. Entonces ya cuando tengamos 10, 12 qubits, tenemos 4 a la 12, y así eso ya no es manejable ni en la práctica ni computacionalmente. Otro ejemplo también son las matrices de Gell-Mann, por ejemplo, para que también sirven para el tipo de composición, fue la que usamos nosotros en el caso de las medidas cíclicas para establecer la base en la que encontramos las matrices hermíticas. ¿Sí? Entonces, como digo, el protocolo de las matrices de Pauli, el protocolo estándar, requiere medir en estas 4 a la n y luego hacer un proceso de likelihood. Esto es muy costoso. Pero si nosotros hacemos ciertas consideraciones con el sistema de mediciones que vamos a utilizar, por ejemplo, si utilizamos conjuntos completos de MUB o CPU, bien, podemos reducir el número de mediciones totales. ¿Sí? En este caso, tendríamos D más 1 mediciones para las MUB, con un total de este número de acá de operadores locales. Hay que tomar en cuenta que esto después escala, porque es 4 a la n y todas las posibles salidas, esto queda siendo como 8 a la n posibles outcomes. En el caso de las MUB, termina siendo 4 a la n más 2 a la n outcomes. Y en el caso de la CPU tenemos d cuadrado mucho menor. Pero como digo, las CPU no se pueden encontrar en general en cualquier dimensión. Entonces puede que no hay que... Nuestro interés esté en una dimensión donde no se puedan encontrar, por decir, dar un ejemplo. Además, también si tenemos cierta información sobre el sistema, podemos reducir aún más el número de medidas. Por ejemplo, existe el método de complex sensing, que es que si nosotros sabemos que el rango de la matriz, es decir, si una matriz que respecta a un estado puro tiene rango 1, mientras mayor el rango de la matriz, más mixto es el estado, por decirlo así. Entonces, si el rango de la matriz es muy bajo respecto a la dimensión del sistema, podemos utilizar este número de cadenas de Pauli, que es mucho menor que el total que se deben emplear. Bueno, pero ¿por qué? O sea, en general, ¿por qué necesitamos varias bases? ¿O por qué necesitamos siempre más de una operación de medición? Porque siempre necesitamos más de una perspectiva para medir. ¿Sí? Por ejemplo, si estamos en algún punto de vista, si estamos comparando distintos puntos de observación, si aquí nos quedamos con la opinión de una sola de las personas, tenemos una persona que opina que es un 6, una persona que opina que esto es un 9, pero, digamos, necesitaríamos otro observador que nos permita, de cierto sentido, poner otra coordenada dimensional que nos diga cuál de estas dos o cuál de estas posibles salidas es realmente la correcta, o quitar toda incerteza que pueda haber entre si esto es un 6 o un 9, o no es ninguno de los dos y en realidad lo estamos viendo de frente, cualquier cosa. En particular, dentro del marco que nos interesa están los estados puros, que son, digamos, lo que uno siempre intenta preparar. En la práctica no se preparan estados puros, pero casi siempre es lo que, digamos, en la teoría se utiliza en muchos algoritmos o en computación cuántica. Entonces, en particular, si estamos trabajando con estados puros, se ha demostrado, este paper de Pereira, Zambrano y Delgado, ellos demuestran que es posible hacer reconstrucción utilizando únicamente mediciones locales. Esto, bueno, en cierto sentido ya se sabía con las cadenas de Pauli, pero ellos demostraron que se puede hacer con un total de m por n más 1 bases de medición, donde este m es igual, tiene que ser mayor o igual que 2. Es decir, puede ser 2, donde n en este caso es el número de qubits o la dimensión del... sí, el número de qubits. Es un sistema de 2 a la n, de dimensión 2 a la n. Entonces, este método, el método que ellos plantean, a pesar de que usa pocas medidas, es un método iterativo en la reconstrucción. Ellos toman el sistema completo, lo dividen como en subestados, que no son no normalizados, digo, una especie de subestados no normalizados. Empieza con estados de un qubit, luego con eso reconstruyen, saben cuáles son esos estados, salvo su fase, salvo una fase global, luego reconstruyen estados de 2 qubits que se van relacionados por una fase relativa, pero no saben la fase global de este subestado de 2 qubits, luego hacen lo mismo con estados de 3 qubits, 4 qubits, hasta que encuentran un estado que es equivalente al estado que se quiere reconstruir, salvo una fase global, que uno siempre en temas de cuántico no siempre tiene esta fase global que uno realmente no puede quitarse totalmente encima, no la puede... O sea, termina siendo dos estados equivalentes, el estado 0 y el estado I por 0, al momento de medir son equivalentes. Además, otro trabajo demostró que es posible hacer una reconstrucción con un número fijo de observables, sin importar la dimensión del sistema. En particular, demostraron que necesitan 4 observables
complementados con la base computacional, es decir, un total de 5 bases de medición, 5 bases de operadores de medición, para reconstruir un sistema de cualquier dimensión. ¿Sí? En este caso, las bases vienen dadas por estas expresiones de acá. Aquí un ejemplo para un sistema de dimensión 4 o de 2 qubits. Esta base, vemos que estas son exactamente la misma base, excepto que una es real, son parecidas, una es real y la otra es compleja. Y estas dos de aquí son las otras dos bases. Estas bases son muy ventajosas, aparte dan este protocolo definido por Goyeneche y colaboradores, tiene una ventaja de que ofrece un algoritmo cerrado, no hace falta un post-processing pesado. Ya lo vamos a ver ahorita. Pero si ustedes se fijan, cada una de estas columnas me va a definir los proyectores, que son los operadores de medición. Entonces, esta primera de aquí, nos da son estados separables, es decir, son medidas locales, lo podemos relacionar con medidas locales. Pero estas de aquí abajo son medidas que necesariamente requieren hacer uso de entrelazamiento, que es un recurso que primero es caro, es difícil de implementar en laboratorio en general, por ejemplo, entrelazar fotones es sumamente difícil y poco eficiente. Y aparte, en general, en operaciones de largo alcance, operaciones no locales, introducen ruido al sistema. Entonces, nos aumentan los errores. Entonces, si ya tenemos muchos errores por todas las operaciones no locales que tenemos cuando se prepara el sistema, entonces queremos tratar de evitar introducir errores al momento de crear los operadores de medición. Bueno, este sistema, este último protocolo de cinco bases, para la reconstrucción del sistema, se basa en el uso de una propiedad que tienen todos los números complejos, que es la identidad de polarización. El producto que dice que el producto de cualquier par de números complejos se puede descomponer de esta manera. 4 veces este producto viene dado por estas 4 expresiones. Y nosotros podemos relacionar esto con los coeficientes del estado. ¿Sí? Por ejemplo, definimos las probabilidades, estas pk y pk tilde, más o menos, como las probabilidades de medir en este estado, de proyectar sobre este estado kk más 1, y kk más 1, k más 1, que si lo vemos son las mismas columnas. Esto siempre es kk más 1, kk más 1, kk más 1, y haciéndolo cíclico, kk más 1. ¿Sí? Cuando el elemento n-1 va relacionado con el elemento 0. Entonces podemos relacionar esas probabilidades con las proyecciones que tenemos en nuestras bases y podemos definir una entidad de polarización para los pares de elementos kk más 1. O sea, los coeficientes del elemento k y k más 1 de la base computacional se pueden relacionar a través de una entidad de polarización. Lo hacemos de esta manera y podemos hacer una reconstrucción. Es decir, podemos encontrar un conjunto de una identidad de polarización para cada par, para el 0,1, 1,2, 2,3, hasta el K-1, 0, hasta el K0, y sucesivamente, y esto nos permite establecer un sistema de ecuaciones, que al resolverlo, nos da el estado candidato, ¿sí? Tenemos este sistema de ecuaciones que está aquí, se resuelve de manera iterativa, y reconstruimos el estado cuántico, o la fase del estado cuántico, en realidad, porque las amplitudes las podemos obtener de la base computacional. Entonces, lo que hacemos acá es hacer algo cerrado. Esto nos da directamente el estado candidato. No hace falta después un proceso de Lighthouse. Pero nosotros, inspirados sobre todas estas ideas, sobre la idea de que se pueden hacer con medidas locales y de que existen protocolos que permiten crear algoritmos, digamos, explícitos, que no requieren un proceso numérico de reconstrucción, podemos establecer un nuevo protocolo. ¿Sí? Como les decía, estos son los aspectos importantes. Podemos usar mediciones separables con posiblemente un mínimo de 2n más 1 bases. La identidad de polarización nos da una fórmula de reconstrucción explícita y parte de las 5 bases, como les comenté anteriores, se pueden construir a través de medidas separables, que van justo relacionadas con estas operaciones de aquí, con la matriz de Hadamard y esta matriz de Hadamard compleja. Esas bases se pueden, digamos, construir haciendo el producto tensorial de la matriz de identidad a todos los qubits, salvo el último, al cual aplicamos alguna de estas dos transformaciones. Entonces nosotros, basados en este par de ideas, en estos dos protocolos, el de Pereira, Zambrano y Delgado y el de Goyeneche, nosotros establecemos un nuevo método que trata de combinar las ventajas de cada uno de estos dos métodos. Entonces, desarrollamos un protocolo que utiliza 2n más 1 bases separables para hacer la reconstrucción de un sistema de un estado cuántico.
¿Sí? De nuevo, tenemos un sistema cuántico de n qubits, que lo podemos escribir de esta forma, donde este J negrita representa la cadena binaria. ¿Sí? La forma tradicional de representar la base computacional de un sistema de n qubits es el 0,00001, 01, ta, ta, ta. Nosotros hacemos esa dualidad, pero por ahorrar espacio, podemos representar esto como elementos de 0 a n-1, donde esta es la cadena, donde este J negrita es la cadena binaria asociada. ¿Eso por qué? Porque también nos permite establecer un criterio de separabilidad de una medida. ¿Sí? Un estado cuántico puro es separable, o el proyector que vamos a usar representa un estado separable, solo si las cadenas binarias asociadas a los elementos K y K' aquí se pueden expresar como distancia de Hamming, tiene una distancia de Hamming 1. La distancia de Hamming se usa para medir la diferencia entre cadenas de caracteres. Toma carácter a carácter y compara, y la distancia Hamming me cuantifica cuántos caracteres son diferentes. Es decir, lo que quiere decir esto es que si solamente un carácter de las dos cadenas binarias diferentes, el estado se puede escribir perfectamente como un estado separable. Entonces, en ese sentido, podemos establecer un conjunto de mediciones separables, expresadas por esto de aquí a acá, por esto de acá. Podemos restringirnos al conjunto que sean permitidas como medidas separables, y podemos hacer las proyecciones, como esta, de estas que están acá. Y esto nos permite establecer un conjunto de mediciones para todos los posibles pares que se relacionen con estados separables, 0 más 1, 0 más 2, 0 más 4, y así van más o menos siendo separables. Recordando que solamente pueden diferir en 1. Entonces, con ese conjunto de mediciones podemos organizar todo, y nosotros encontramos que esos vectores se pueden organizar de cierta manera para establecer bases que se puedan construir como productos tensoriales, como el caso de las bases separables del método de las 5 bases que describí anteriormente. Y es simplemente aplicar alguna de estas transformaciones a uno de los qubits diferentes a la vez. ¿Sí? Si lo aplicamos en este caso, tenemos 2 qubits, lo aplicamos al qubit de la derecha, tenemos estas bases que son idénticas a las del protocolo de las 5 bases descritas anteriormente. Y si lo aplicamos al qubit de la izquierda, obtenemos estos estados de acá. Y estos estados son efectivamente estados separables. Entonces ahora podemos establecer conjuntos de mediciones o bases de mediciones que necesiten únicamente el uso de mediciones locales. ¿Cuál es el precio a pagar? Que no podemos hacerlo con un número fijo de bases. Tenemos que escalar con la dimensión. Pero escalamos con un factor 2 a la n, que es mucho menor que el factor que escalan, por ejemplo, las cadenas de Pauli. Una ventaja. Y la segunda ventaja es que cada una de las bases es aplicar una única transformación unitaria sobre un qubit. Las cadenas de Pauli requerían ir aplicando las distintas matrices, tener todas las posibles combinaciones. Entonces había combinaciones donde aplicábamos una sola transformación, pero también hay combinaciones donde aplicábamos n transformación. Entonces eso también tiene un costo mayor asociado tanto experimental como computacionalmente. Sí, aquí podemos ver, bueno, aquí esto es una forma un poco más compleja, pero estos vectores se pueden encontrar también de esta manera. Cada uno de estos vectores son una de las medidas que utilizamos nosotros. De nuevo, establecemos nuestras probabilidades con las proyecciones sobre cada uno de estos posibles estados, el estado candidato sobre cada uno de estos posibles estados, y entonces los valores de J y K deben estar restringidos a ser separables, a ser medidas separables, y eso nos permite establecer de nuevo un conjunto de ecuaciones. En este caso tenemos, como los posibles pares son muchos más de la cantidad de la cantidad de coeficientes que tenemos, vamos a terminar con un conjunto de un sistema de ecuaciones sobre determinado. Entonces, ahora viene algo más en juego. Debe haber una manera eficiente de resolverlo, y justo la estructura del problema nos dio una gran ventaja, que es que podemos asociar nuestro problema a un grafo hipercúbico. En este caso, nosotros asociamos los componentes de la base computacional o los coeficientes del estado a los nodos de este grafo, y los elementos de cada una de las bases lo podemos asociar a los enlaces. En realidad no todas las bases, sino tomamos solamente algunas columnas de las bases, ¿sí? Acá, por ejemplo, nos quedamos con esta columna y esta columna, con esta columna y esta columna de acá. Y eso nos da los enlaces, relacionando el elemento, relaciona el 0 con el 1, está el 0 con el 2, y así sucesivamente. Aquí está el ejemplo para la dimensión 3. Cada set de colores representa una base. Entonces tenemos para 3 qubits, que este es el caso del cubo, tenemos una base, 2 bases, 3 bases, las reales,
luego tenemos el segundo conjunto de 3 bases, que son las complejas, y luego la base computacional, dando un total de 7 bases. Luego, nuestro post-processing es encontrar la forma óptima de resolver el sistema de ecuaciones. Ese es nuestro único post-processing. En este caso podemos asociar, digamos, nosotros lo que hacemos es elegimos un elemento el cual tenga la mayor amplitud de probabilidad, por decir, como criterio. Por ejemplo, vamos a suponer que fue el 0. El elemento 0 obtuvo la mayor amplitud de probabilidad. Lo que hacemos es que cada uno de los otros nodos se establezca un camino, el camino de menor longitud, entre el nodo más alejado, entre ese nodo y el nodo al que queremos llegar, al de mayor amplitud. Por ejemplo, aquí el 010 llega directo, y el 001 llega directo, y el 100. Luego, por ejemplo, el 110 tiene varias opciones. Puede irse por aquí, por la línea azul que remarqué, o se puede ir primero por esta línea negra y luego por esta línea verde. Esos dos caminos tienen la misma longitud. Entonces, luego establecemos un segundo criterio. El criterio que establecimos nosotros es que pase por aquellos nodos que tengan mayor amplitud. ¿Esto por qué? Porque los nodos que tienen menor amplitud, es decir, que son los nodos con menor probabilidad en los outputs, son más sensibles a errores. Una cantidad menor, más pequeña, es más sensible al error que una cantidad más robusta. Entonces, lo que hicimos fue establecer los caminos de menor longitud que pasen por los nodos de mayor amplitud de probabilidad. Y combinando estos dos criterios, establecemos los caminos ideales, aprovechando el hecho de que la estructura del problema nos permite el grafo hipercúbico, un grafo hamiltoniano. Es decir, que siempre va a existir un camino entre cualquier par de elementos del grafo. Esto salvo la excepción de que nosotros cuando tenemos una probabilidad que es 0, es decir, un elemento de la base computacional tiene como salida probabilidad 0, ese nodo se elimina. En ese caso, el problema se sigue pudiendo resolver siempre y cuando no se eliminen tantos nodos que el grafo quede desconexo. Si el grafo queda conexo, el problema se puede resolver. Pero, por otro lado, en general, el grafo solo va a quedar desconexo si se elimina una base completamente. Y si eliminamos una base completamente, podemos irnos digamos, a un subespacio, en cierto sentido, haciendo un reetiquetamiento. Eso no voy a entrar en detalles acá. Pero, bueno, nosotros para probar la eficacia de este método, o sea, después que tenemos los caminos, hacemos una reconstrucción idéntica al caso del método de las 5 bases, pero siguiendo nuestro proceso iterativo en lugar del proceso de las 5 bases. Y para testear esto, nosotros hicimos uso de las computadoras de IBM. En particular usamos IBM Sherbrooke, IBM Kiev e IBM Kyoto. Y hicimos reconstrucciones de estados hasta sistemas de 12 qubits, de estados donde todos los elementos del sistema están entrelazados. Que es algo, digamos, que por tomografía, full state tomography, es algo que va más allá de los límites usuales, se suele llegar a 7 o 8 qubits. Para ir más allá, la gente lo que suele hacer es algún método que no es una tomografía completa, hacen alguna reconstrucción parcial del estado. Y bueno, los resultados que nosotros obtuvimos están resumidos en esta gráfica, donde cada una de estas curvas representa uno de los computadores, Sherbrooke, Kyoto y Kiev respectivamente. Lo que hicimos fue hacer un conjunto de pruebas, repetir el experimento un gran número de veces. En los sistemas hasta 9 qubits, lo que hacíamos era para cada una de las bases de medición, hacíamos 20.000 shots. Es decir, preparábamos el experimento 20.000 veces. Luego para 10 y para 11, lo hicimos 40.000 veces por cada base de medición, y para 12, 80.000 veces. ¿Por qué es necesario aumentar el tamaño del ensemble? Porque uno lo que hace con los experimentos, con las mediciones, es aproximar la distribución estadística de las posibles salidas del estado. Entonces, estas posibles salidas, digamos, mientras más grande es el sistema, más posibles salidas tiene y más mediciones son necesarias para hacer una aproximación adecuada. Es decir, por ejemplo, cuando hicimos estos experimentos para 10, 11 y 12 qubits con 20.000 shots por base, la precisión, la fidelidad caía mucho. Aquí medimos la fidelidad, que es qué tanto se parece el estado que conseguimos preparar realmente en el computador cuántico con el estado que fue nuestra intención preparar, ese estado ideal. Nosotros preparamos un estado llamado estado grafo, que es un estado que tiene dos características que son muy buenas para este tipo de protocolo. Primero, como les dije anteriormente, que todos los elementos del sistema están entrelazados, es decir, hay cierto grado de entrelazamiento entre todos los qubits del sistema. Y segundo, salvo fases relativas, todas las amplitudes de probabilidad tienen el mismo valor absoluto.
lo cual nos garantizaba que en principio, en el cubo todas las bases tenían el mismo peso, claro, por error experimental y por la estadística limitada, siempre había uno que tenía más peso que los demás, pero siempre garantizábamos que por lo menos todos los elementos del cubo iban a existir. Eso era para probar que el método realmente funcionara. Hicimos esto también, bueno, creo que eso no lo puse acá. Bueno, aquí hay una comparación, nos dimos cuenta con esta caída de la fidelidad, que el tamaño del ensamble importaba, como les comenté. Entonces lo que hicimos fue tomar el sistema de mejor comportamiento en 12 qubits, que fue el de Sherbrooke, y hicimos el mismo experimento aumentando progresivamente el número de shots. Empezamos, como les dije, con 80.000 shots por base y terminamos con alrededor de 320.000 shots por base. Esto fue algo que consumió bastante tiempo. No pudimos seguir escalando debido a las limitaciones del uso de los computadores de IBM para usuarios gratuitos, pero esto requirió bastante tiempo, digamos, no porque fuera difícil de procesar, sino por el hecho de que nos quedábamos sin tiempo. Es decir, una sola corrida de este experimento consumía la totalidad del usuario gratuito de IBM. Además, nosotros quisimos comprobar esto en otra plataforma y conseguimos acceso con unos conocidos a un dispositivo de iones atrapados en la Universidad de Oxford, en el Reino Unido, donde ellos ya habían preparado un sistema y habían hecho mediciones y habían hecho un protocolo de tomografía de estado estándar. Prepararon estados de Bell y estados de HZ. Ellos tenían estas trampas de iones que eran dos dispositivos de acá. Cada uno tenía dos átomos, uno de estroncio y uno de calcio, y ellos utilizaban estos para construir qubits. Y pueden lograr comunicación y entrelazamiento a través de operaciones que hacen sobre los átomos de estroncio. Entonces ellos prepararon estados de Bell entre los dos átomos de estroncio, entre estroncio y calcio, entre calcio y calcio, y estados de tipo GHZ entre estroncio, calcio. Entonces, lo que ellos hicieron fue facilitarnos sus mediciones, y nosotros, como las cadenas de Pauli contemplaban todas las mediciones posibles, nosotros dentro de esas mediciones buscamos las que eran equivalentes a nuestras bases, salvo fases globales, hicimos las transformaciones adecuadas y aplicamos el protocolo de reconstrucción. Y entonces estos son los resultados que ellos obtuvieron de sus fidelidades, y este de aquí es el de nosotros. Entonces, queremos destacar que este método demostró tener una fidelidad superior a la que se planteó, se obtuvo con el método estándar, planteando a la vez la ventaja de que usamos un subconjunto de mediciones y de este subconjunto las que eran las más sencillas de implementar, por decirlo así. Entonces pudimos hacer una reconstrucción efectiva. De igual manera, nosotros comparamos estos resultados, los resultados de nuestros experimentos, con otro método que se desarrolló también, que desarrolló el grupo en nuestro grupo de investigación. No coloqué los resultados acá, pero están en la publicación. Es un protocolo donde logramos hacer otro método, donde sí podemos fijar el número de bases y cada uno de los operadores de medición es separable. Pero hay otro precio a pagar. No se puede hacer con una implementación directa. Debe hacerse con una implementación que requiera comunicación clásica. Entonces, en ese caso, tenemos un método que el número de bases es fijo, pero requiere comunicación clásica. Es decir, requiere ir haciendo mediciones a medida que se avanza en el circuito. Y eso trae la desventaja de que en este momento las mediciones son una operación que introduce mucho ruido al sistema, porque, por ejemplo, en los computadores de IBM se hace con un pulso electromagnético, con un pulso que se le envía, una señal eléctrica que se envía al circuito superconductor, y esto puede ocasionar mucho ruido con una señal fuerte, en comparación a las resonancias que tienen estos circuitos. Entonces, no es práctico. En teoría funciona bien, pero a nivel práctico todavía tiene mucho ruido en el computador. Yo hice las pruebas haciendo el mismo método, tomando las mediciones de las 2N bases y extrayendo las que son relevantes para el método de las 5 bases separables, y se puede hacer reconstrucción con una fidelidad bastante alta, pero todavía no es implementable desde un punto de vista práctico, al menos en los computadores de ahorita. ¿Sí? Entonces, para resumir como esta parte de los resultados, o estos resultados en general, nosotros logramos establecer un conjunto de mediciones que se basa en medidas separables, con una fórmula de reconstrucción cerrada, que no requiere tanta optimización, tanta post-processing. El número de operadores de medición aumenta linealmente, y tenemos una fórmula de reconstrucción explícita, y estos resultados ya se encuentran en arXiv, los pueden revisar, y está próximo a ser
sometidos, ya fueron sometidos a una revista como tal. Bueno, aquí esta lámina tiene un par de cositas que no corresponden a lo que les hablé. Las primeras dos conclusiones hablan de otra parte de este trabajo de la que no les hablé, pero básicamente encontramos que para todo este proyecto, que la Cycling Move la Cyclist Design nos permiten establecer conjuntos informacionalmente completos de mediciones que requieren solamente la aplicación de un único aparato que se aplique de manera iterativa con algún ingenio experimental, y esto nos da mediciones completas, es una gran ventaja. Todavía falta encontrar un método para disminuir el número de bases requeridas, y bueno, hemos introducido un método de tomografía de estados cuánticos que escala linealmente con la dimensión, solamente utiliza medidas locales y ofrece información, digamos, ofrece muchas ventajas. Minimiza la propagación de errores, minimiza el escalamiento, en lo más posible que hemos encontrado nosotros, el escalamiento de dimensiones, no requiere un processing tan pesado, solamente la de encontrar los caminos en el cubo, en el hipercubo, que sí se vuelve algo pesado, pero igual se puede mejorar, se puede optimizar de alguna manera eligiendo otro criterio. Eso está pendiente también. Eligiendo un reetiquetamiento de las partes o algo, se puede mejorar mucho la reconstrucción de los caminos. Y bueno, eso es más o menos lo que quería ofrecerles hoy, o lo que tenía pendiente por ofrecerles hoy. Bueno, pequeño chiste de computadores cuánticos, que uno dice que, bueno, cuando uno observa, dice que, bueno, que si ya está listo el computador cuántico, sí, ya está, ya tiene un prototipo, bueno, sí, ¿lo podemos ver? No, no lo podemos ver. Es una pregunta capciosa, porque una vez que lo veamos, va a colapsar y se vuelve un computador clásico. Y bueno, como corresponde a todos los proyectos financiados, aquí están los agradecimientos a quien financió este proyecto y quien colaboró con el desarrollo del proyecto. ¿Sí? No sé si tienen alguna duda, alguna inquietud sobre el tema. Ya, perfecto, Carlos.